Hola, muy buenos días, queridos colegas. Quiero agradecer al comité organizador, a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, la invitación a este congreso del mes de julio, donde pues, tengo el honor de participar en este congreso organizado por el grupo de la doctora Janet Luz y todo el grupo de gente que trabaja para que tengamos un congreso de alta calidad, con exponentes de mucha experiencia. En esta participación vamos a hablar sobre la guía ultrasonográfica en accesos vasculares en paciente COVID. Sin duda, un reto para la pandemia que estamos viviendo. En estas fechas en México empezamos con una tercera ola, con un tercer rebrote, con números muy significativos en cuanto a la infección. Soy Jorge Arellano Sotelo, médico radiólogo intervencionista adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y quiero agradecer la participación en este tema del doctor Fernando Bernardo Reyes Olagaray, residente de cuarto año, quien la verdad tuvo un protocolo de mucho trabajo, de estar días enteros en el hospital COVID, haciendo ultrasonido y haciéndole seguimientos a los pacientes por todo lo que implicaba método de imagen. La verdad, un protocolo de mucho trabajo, de mucho riesgo, donde implicaba pues muchísimo sacrificio, más físico que académico de pronto. Entonces, Fernando tiene que ver mucho en este tema y al cual le quiero agradecer la participación. Muy bien, pues esto que está muy trillado de pronto, ¿no? Ya hace más de un año hubo un hito en la historia mundial en relación al COVID, aunque pues en las nuevas versiones que se saben, incluso el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, comenta él que este tipo de casos ya lo había tenido en China, y no dependía mucho del tabú que decíamos si venía del murciélago, el virus o del pangolín. Se habían hecho ya experimentos a nivel laboratorio y ellos ya habían tenido casos incluso 6 meses antes de que se conociera a nivel mundial el primer caso en el mes de noviembre. Ya en Wuhan ya había datos de pacientes que enfermaban por neumonía atípica por SARS-CoV-2. Se descubrió que el causante es un virus ARN monocatenario de la subfamilia beta de la familia de los coronavirus. En la actualidad, debemos de decir que hay varios subtipos y estos varios subtipos cada día son más agresivos. Se han descubierto subtipos en la India, en América del Sur, como es en Brasil, donde incluso los nuevos esquemas de vacunación que se están haciendo tienen que ser modificados o adaptados. Pues en esta semana, Pfizer acaba de comentar que para los nuevos subtipos, ellos piensan que es necesario de pronto aplicar una tercera dosis de su vacuna. En algunos casos va a ser a los 6 meses, en algunos otros casos al año de aplicación de la segunda dosis. Esto es bien importante porque tenemos que ir aprendiendo. La verdad es que vamos aprendiendo día a día sobre las investigaciones, sobre el comportamiento de este virus. En cuanto a la introducción, la verdad es que aquí en el hospital teníamos un hospital COVID de alrededor de 90, 100 camas, donde en épocas de alto pico, ¿no? De la primera oleada, yo recuerdo el mes de mayo, y la segunda oleada en el mes de enero, donde llegamos a tener hospitalizaciones muy frecuentes con un número de funciones muy altos. De pronto, los síntomas muy específicos, pacientes con daños diversos, nos llegaron a llegar pacientes con solamente diarrea, otros pacientes con insuficiencia renal aguda secundaria a infección. Había sin duda la afección respiratoria, pues es un virus que agrede en forma significativa al tracto respiratorio,
Y pues el COVID no deja de ser una gripa altamente agresiva, sigue siendo una gripa, con un proceso inflamatorio típico de afectar prácticamente las membranas o los epitelios de toda la economía, tanto el epitelio respiratorio, el epitelio renal, el epitelio hepático. Todos los epitelios son afectados en un proceso inflamatorio muy severo y a veces multicéntrico, no necesariamente te lleva esto a solamente hacer tracto respiratorio. Sin duda el tracto respiratorio, por el mecanismo de entrada del virus, pues es el más frecuente. Tuvimos muchos pacientes con daño renal a los cuales se les instalaban accesos vasculares para terapia lenta continua. Había otras instituciones que tenían el sistema ECMO para tratar de compensar este tipo de daño inflamatorio. Presentan alteraciones hematológicas, manifestaciones hepáticas, llegamos a tener meningitis por COVID, alteraciones del nervio óptico por COVID, y también llegamos a tener afecciones al bulbo olfatorio, pacientes que llegaban con anosmia y solamente en resonancia magnética en algunos casos lograbas documentar la afección al bulbo olfatorio por este tipo de inflamación. Y los pacientes con falla orgánica múltiple también con manifestaciones muy severas. Y de pronto aprendimos algo en esta pandemia. Nosotros llegábamos a ver pacientes que en la placa simple, en el triage o en la tomografía, veíamos lesiones simples, de pronto neumonías lobares no significativas. En las escalas de clasificación eran escalas con afección baja en cuanto al volumen pulmonar, y sin embargo veíamos que el paciente hacía falla orgánica múltiple y fallecía. Al contrario, llegamos a tener pacientes con una afección importante, 20 de 25, 25 de 25 puntos, afección a los dos pulmones, y el paciente llegaba caminando sin ningún otro problema más que la insuficiencia respiratoria. Entonces aprendimos que la imagen de pronto no era directamente proporcional al daño orgánico. El daño orgánico y la cuestión clínica sin duda era lo más aparatoso por arriba de la imagen. Por eso es que se tenía un protocolo de paraclínicos, de estudios de laboratorio, donde teníamos que hacer un seguimiento especial para no preocuparnos a veces por la imagen, sino por el estadio clínico. Y de pronto veíamos pacientes con neumonía lobar, como les comenté, el paciente intubado, ya intubado con índices de Kirby por abajo de 100, por abajo de 110, y que les cobraba la vida, ¿no? Muy bien, en cuanto a la epidemiología, esto está muy descrito. La dispersión del virus con la globalización fue de inmediato. El aislamiento, sin duda, fue y sigue siendo una herramienta muy significativa para evitar los contagios. Y la transmisión es a través de microgotas o se inocula al tocar las mucosas. Estos mecanismos siguen siendo estudiados y analizados, pero siguen siendo los que sí marcan la diferencia en cuanto a cómo se inocula el virus. Aunque se han estudiado otras vías, sin duda estas son las más frecuentes. El enfoque de la imagenología, sin duda, tuvo una participación bien importante. El médico radiólogo, el técnico radiólogo, todo el grupo de gente que participábamos en esto, tuvimos que aprender de pronto qué era lo mejor. A veces había fases iniciales de la enfermedad donde clínicamente el paciente llegaba saturando al 80%, 70%, y tú veías una placa de tórax prácticamente normal, pero el estadio clínico muy avanzado. Sin duda la tomografía computada es para mí la herramienta más útil, donde se hicieron varios seguimientos para estadificación en cuanto al daño, en cuanto al volumen y en cuanto a la función respiratoria. La tomografía para mí marcó un par de aguas en el mundo en cuanto al pronóstico, al manejo y las secuelas por este tipo de infección. ¿Qué ocasionó esta pandemia? Que grupos como la Sociedad Norteamericana de Radiología, la Sociedad Europea de Radiología, abrieron apartados especiales exclusivos para publicaciones. Y la verdad es que eran páginas donde tú te podías meter rápido a checar características básicas sobre los principios o los patrones radiográficos por imagen, y hacían cosas muy didácticas para que uno tuviera la capacidad de tapificar
y de aprender si era una imagen en vidrio ilustrado o una imagen en empedrado o una neumonía típica con complicaciones de focos múltiples. La tomografía, una sensibilidad arriba del 98%. El ultrasonido en una escala de grises se utilizó, lo utilizamos nosotros para paciente intubado y para paciente en seguimiento, no para paciente en diagnóstico. Y la radiografía convencional y portátil fue una de las armas que también tuvimos nosotros en el triage para evaluar y la disponibilidad y sin duda la afección pulmonar. En cuanto al acceso vascular, la verdad es que sí hubo muchos comentarios en todo el mundo. Sin duda los australianos, los chinos y los italianos para mí fueron uno de los primeros países en hacer un seguimiento en cómo manejar un acceso vascular. Si no me recuerdo de las publicaciones que hay en Italia, decían ellos evitaban el acceso vascular superior, llámese subclavio yugular, para evitar el contagio y el contacto directo, aunque tenía la gente que ponía el acceso vascular todas las medidas. La vía femoral fue sin duda una muy buena opción para poner catéteres centrales o catéteres de hemodiálisis, o para el catéter que ustedes quisieran poner. La vía femoral era muy buena opción. Aquí lo utilizamos, la verdad, de forma indiscriminada. Cuando no teníamos por alguna condición técnica la forma de abordaje yugular o subclavia, la forma femoral sin duda era una muy buena alternativa. ¿Para qué nos ayudaba un catéter? Para hidratar al paciente, para terapia de apoyo farmacéutico, para muestras de sangre, para nutrición parenteral y para monitoreo hemodinámico. El paciente sin duda que llegaba con una saturación baja y tenía que ser intubado, habitualmente muchas veces primero iba al acceso vascular y posteriormente el paciente era intubado. En cuanto a la técnica, la verdad es que sí tuvimos la fortuna de contar con ultrasonido prácticamente en los 3 turnos y en fin de semana. Éramos un grupo de médicos de base en la tarde, médicos de base en la noche, y nuestro grupo de médicos residentes que estaban en este tipo de hospital, poniendo accesos vasculares prácticamente a todas horas. Cuando se requería, estábamos presentes ahí con el ultrasonido o los ultrasonidos cuando era necesario y con la placa para hacer el seguimiento. Se hacía una exploración ecográfica de abordaje, se identificaba el vaso a cateterizar. Sin duda, el paciente en vía yugular derecha cuando estaba cooperador era muy buena opción, o la vía subclavia. En la vía subclavia lo que sí nosotros llegamos a aprender que si teníamos un abordaje subclavio y llegamos a tener un neumotórax con una complicación en un paciente intubado con un índice volumétrico ya intubado de Kirby por abajo de 100, la verdad es que era letal. El 100% de los pacientes que hacían neumotórax fallecía por la complicación del neumotórax. Entonces teníamos que ser muy cautos y yo recomendaba, si un paciente tenía Kirby por abajo de 100 o por abajo de 110, la verdad es que no hacer abordaje subclavio. El abordaje yugular y el femoral sin duda seguían siendo una muy buena opción. Y aquí platicábamos nosotros siempre con el grupo de médicos internistas y de terapia intensiva, que eran los líderes del grupo, para ver cuál era el mejor acceso vascular que no complicara o que no terminara con la muerte, a pesar de la inflamación severa que tenía. Hacíamos lo clásico, asepsia y antisepsia, colocación de campos, preparar nuestro catéter, a infiltración de gilocaína, fijar con el transductor en transversal o longitudinal de acuerdo a la situación que fuéramos a hacer. En abordaje yugular habitualmente transversal, en subclavio habitualmente longitudinal, y también lo hacíamos en femoral ecoguiado o muchas veces así. Pero la verdad, arriba, en yugular o subclavio, siempre, nosotros al menos lo hacíamos ecoguiado. Hacíamos una prueba de retorno, se procedía a pasar una guía y después a colocar el catéter, y todos los pacientes se iban con una placa de control para verificar la posición y el retorno del catéter. ¿Cómo lograrlo? Pues lograrlo en pacientes intubados de pronto no era cómodo. La verdad es que las camas de pronto no eran tan cómodas y teníamos muchas cuestiones adversas, ¿no? Sin duda vean, por ejemplo, ecoguiado en corte transversal,
la perforación de la pared anterior de la vena yugular interna. Vemos la aguja en el centro, hacemos aspiración, pues ya no hacemos técnica donde perforamos pared anterior y pared posterior y obtenemos la muestra sanguínea, obtenemos retorno, pasamos la guía y seguimos todo el proceso para colocar el catéter. Y también si era en abordaje para subclavia, en abordaje longitudinal, siempre viendo la aguja, habituarse a este sistema, ver cómo pasas la guía, que no diseques la pared posterior del vaso a canalizar, y siempre obteniendo retorno. Si se fijan, el ultrasonido sigue siendo, la verdad, una herramienta muy útil. Hay muchas especialidades en la actualidad, medicina interna, terapia intensiva, anestesia, que utilizan esta herramienta para hacer accesos vasculares. El acceso vascular para un adecuado procedimiento se tiene que tener en cuenta lo siguiente: conocer la anatomía y conocer las estructuras vasculares, conocer las venas, las variantes anatómicas de la vena yugular interna, si está lateral, medial, anterior o posterior a la carótida, de la subclavia y de la femoral. Tener el conocimiento respecto a las complicaciones y contraindicaciones, como les decía, el índice de Kilby, y el abordaje a funcionar siempre, sesionarlo con los expertos o con los líderes de los grupos. La destreza en ubicación, así como mejorar condiciones para el operador. La verdad, entre más cómodo esté el operador, sea el abordaje que vaya a utilizar, es mejor para el paciente y mejor para el que lo vaya a colocar. La anatomía clásica de los abordajes anteriores y posteriores en relación al esternocleidomastoidea, en relación a los triángulos que ya conocemos, sigue siendo muy útil. Si el paciente con obesidad y técnicamente imposible de aplicar por ultrasonido, llegaban muchas escuelas, yo recuerdo donde no se tenía, pues las referencias anatómicas para hacer un abordaje anterior y posterior siguieron siendo muy útiles, aunque la verdad nosotros siempre recomendamos, si se tenía la utilidad de ponerlo codiado, hubiese sido siempre mejor. Y entre más, nosotros tuvimos un índice de complicaciones por abajo del 3%, como lo mandan los cánones a nivel mundial, y cuando tuvimos complicaciones letales era porque hacíamos un abordaje de pronto donde perdíamos la marca o perdíamos la cuestión anatómica, o teníamos cuestiones óseas que nos impedían y llegábamos a tener complicaciones letales. La anatomía de los abordajes es algo básico para nuestros médicos residentes que les debemos decir, ¿no? Siempre buscar que se colapse la vena, si está lateral, si está medial, anterior, posterior, o si tienen secuelas, si son muy pequeñas también, analizar, y vale la pena decir, tengo un paciente infectado por COVID o intubado, tengo una vena muy pequeña, pues no pierdan el tiempo y no se arriesguen, ¿no? La vena más dilatada, si es la yugular o la subclavia, la contralateral o la femoral, deben de utilizar. Las variantes anatómicas, como ya se las comenté, y muy importante conocer la anatomía del cuello. Esto es básico para nuestros médicos residentes, para los cirujanos, que de pronto la anatomía en paciente intubado pues cambia, ¿no? Pensamos que hacer abordajes a ciegas de pronto son muy temerarios en paciente COVID, y no es raro que tengamos lesión o punción arterial porque se modifica todo en el paciente intubado. Entonces, vuelvo a repetir, cómo identificar la estructura vascular, cómo saber si es venas, arterias, el colapso, sin duda, la compresión es algo muy importante, pero también el espectro, cuando tenemos duda, y los mapas de color también son muy útiles. Siempre hacer el abordaje transversal y longitudinal, y en caso de la vena yugular es un abordaje completo hasta que llegues a la vena subclavia y ver que no tengas trombosis o alguna otra alteración. Los factores técnicos son importantes: hacer una buena punción, tratar de hacer punción única, no hacer punciones tan pegadas a la arteria, o de preferencia perpendicular o no diagonales, para que no tengamos disección o que tengamos impedimento nosotros al paso de la guía. La ventaja de picar el codiado, que puedes ir reposicionando la punta para ver el paso adecuado de tu guía. Sin duda, las complicaciones que tuvimos y complicaciones letales que llegamos a tener
tuvimos neumotórax, pacientes con hematoma, a pesar de que era ecoguiado, punciones arteriales, neumotórax, neumoembolismo, pérdida de la guía, anafilaxia y mala colocación. Nos llegó a pasar con pacientes, por ejemplo, este paciente, un neumotórax y además el catéter mal colocado en el mediastino, ¿no? O sea, la verdad, complicaciones letales que eran muy desagradables y de pronto el manejo pues no era fácil para los médicos, ya que un sello de agua no garantizaba que expandieras el pulmón y además de que bajaras el proceso inflamatorio. Las complicaciones que llegamos a tener, como les comentaba, aunque de pronto decíamos sí, tenemos retorno, sí pasamos la guía en forma adecuada y hacíamos el seguimiento de pronto en la placa, nos engañábamos por la imagen de silueta que sí estábamos nosotros estábamos en vaso y no, muchas veces estábamos en el mediastino o estábamos fuera del tracto vascular. Cuando había la duda, sin duda la tomografía computada era una mejor estructura. ¿Y por qué también muy buena, un buen seguimiento en tomografía computada? Porque aquí ya sabíamos, por ejemplo, este catéter que está afuera, que está mediastinal, sabíamos si teníamos que interconsultar al cirujano cardiotorácico o al angiólogo o cirujano vascular para la movilización y recolocación de este catéter. El enfoque en la atención del paciente COVID, la verdad, fuimos un hospital con una fortuna de prácticamente siempre las 24 horas teníamos nuestro equipo de protección, las caretas, los guantes, el overol, los gogles, las botas desechables, las mascarillas, los filtros N95. Y teníamos que adaptarnos a todo esto y la verdad es que siempre, la verdad, sí puedo presumir que somos un hospital con fortuna, nuestras autoridades procuraban que tuviéramos todo lo necesario y nunca nos faltó nada para tener nosotros el acceso al hospital COVID a la hora que fuera necesario. Las dificultades asociadas al intervencionismo, pues la verdad es que no es fácil. Uno de ellos, ¿no? Pues, la gente que usamos lentes y que dependemos de un lente, que no tenemos un gogle graduado y que no se te empañe, pues bueno, a esto nos enfrentábamos, a tener equipos de ultrasonido, muchas veces en el paciente pronado decíamos, bueno, ¿cómo lo accedemos? Teníamos que a veces posicionar al paciente para tener el mejor acceso vascular o también canalizar venas periféricas por ultrasonido, era muy buena opción en el paciente pronado. Todo esto pues lo teníamos en contra muchas veces nosotros. No nada más en el hospital COVID hacíamos accesos vasculares. Llegamos a tener pacientes para nefrostomías percutáneas guiadas por ultrasonido, drenajes de abscesos hepáticos, prevenciones, incluso toracocentesis. La verdad, el ultrasonido es una arma muy útil, una herramienta muy indispensable para el médico radiólogo. La llevas a la cama del paciente con técnicas básicas de abordaje, con ecoguía. Puedes hacer cualquier cantidad de procedimientos cuando es necesario. Y la verdad, la ventaja del hospital COVID era eso. Les muestro un abordaje de un absceso hepático ya localizado, con la punción ecoguiada, la guía y la colocación del catéter. El paciente con nefrostomía, una mujer con COVID y dilatación con una ectasia severa de lo carencial secundaria, una inflamación importante del uretero. Vemos ecoguiado, localizar el cáliz posterior inferior del riñón, dejar la guía. Siempre aquí solamente teníamos guía y la placa simple para ver dónde estaba la guía en caso de que tuviéramos duda. Se dilata, se hacen las penetraciones necesarias para dejar el catéter en situación adecuada. También tuvimos pacientes con vasculitis por COVID y teníamos que hacer angiografías con todas las medidas necesarias. Aquí les mostramos también, por ejemplo, un paciente con un aneurisma rota, paciente COVID, y colocación de stent carótido por trombosis de la carótida interna. Bueno, sin duda, colegas, este es un tema pues, en el cual el ultrasonido hacemos pues, demostrar la parte útil
y más en estas épocas de pandemia, la verdad, quien haya tenido la fortuna o la suerte de tener en su hospital un ultrasonido para hacer accesos vasculares o cualquier tipo de procedimiento, la verdad es que el radiólogo formó una parte fundamental en el manejo de este tipo de patología. La verdad es que sí nos sentimos como parte de mucha utilidad y marcábamos diferencia de pronto hacerlo a ciegas. A ciegas de pronto este tipo de procedimientos en paciente COVID se volvía muy complicado. La herramienta del ultrasonido, el índice de complicaciones disminuido y la verdad la familiaridad de este sistema sigue siendo muy noble. Pues puedo ya con esto cerrar mi participación. Quiero agradecer al comité organizador la paciencia que me tuvieron. Gracias por invitarme.